Criado en una familia bastante tradicional pero no practicante, fue muy temprano cuando Carlo mostró su gusto por la piedad. Le gustaba rezar en las iglesias y durante los viajes familiares insistía a sus padres a visitar los santuarios de la región. Allí Carlo asistió a la escuela primaria y secundaria con las hermanas Marcelinas. Luego fue al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas. Desde muy joven tuvo una devoción muy especial por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien luego definiría como la única mujer de su vida. Le gustó especialmente la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y la de Virgen de Fátima. Carlo también fue un apasionado de la vida de los santos. Sus modelos fueron Luis Gonzaga y Tarciso, pero en particular se interesó por Francisco de Asís, Antonio de Padua, Domingo Savio y los tres pastores de la Virgen de Fátima, Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos. Su madre se apuntó a unas clases de teología para poder contestar a las cuestiones que planteaba Carlo. Carlo manifestó su deseo de recibir la comunión a la que llamó mi autopista hacia el cielo. Para no ceder a lo que creen que es un capricho, sus padres consultaron a Monseñor Pasquale Macchi, ex secretario de Pablo VI. Tras constatar la madurez espiritual del niño, el prelado lo autorizó a realizar su primera comunión a los 7 años. La ceremonia tuvo lugar en el monasterio ambrosiano de Perego, el 16 de junio de 1998. Desde entonces y hasta su muerte, Carlo asistió todos los días a la misa. Dijo, si nos acercamos a la Eucaristía todos los días, vamos directo al paraíso. También reza el rosario todos los días y se confiesa una vez por semana. Luego participó en el catecismo que enseña a los niños de su parroquia. Su adolescencia fue como la de cualquier otro joven, que tiene muchos amigos, ama el fútbol, la música y los animales. Dedicaba parte de su tiempo en ayudar a personas sin hogar, como voluntario en los comedores populares y como catequista. Estaba particularmente interesado en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre sus pasiones estaba la informática, por la que mostró un gran talento, y sus habilidades en este campo sorprendieron a los profesionales. Editó películas, creó sitios web, especialmente para su parroquia y escuela secundaria. Sirvió a los niños, los ancianos y a los más pobres, para quienes este mundo era menos accesible. Por esta razón, se ha pensado en él como posible patrono de Internet. Aficionado a la informática, Carlo ideó y organizó un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de la Eucaristía y los milagros eucarísticos, siendo el precursor del uso de estos materiales para la difusión masiva de contenidos religiosos. La obra más importante que creó fue su exposición de los milagros eucarísticos, 2 años de investigación y viajes, en los que también participaron sus padres. Fruto de su trabajo fue una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo. La exposición, que recoge un total de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, con fotografías y descripciones. Inicialmente, un simple sitio web. Su exposición se materializó y desde que lo presentó se ha difundido por los 5 continentes. Solo en los Estados Unidos ha llegado a millares de parroquias y a 100 universidades. En el resto del mundo, a cientos de parroquias y a algunos de los santuarios marianos más famosos como Fátima, Lourdes y Guadalupe. A nivel escolar, Carlo asistió a la Escuela Marcelines en Milán y luego al Instituto León XIII, una escuela secundaria dirigida por los jesuitas. Sus maestros lo notan por sus buenos resultados y sus compañeros lo aprecian por su buen humor, su generosidad
y su amabilidad hacia los demás. En la capellanía de la escuela secundaria, Carlo ejerce cierta influencia con su ejemplo. Les transmitió en particular la importancia que tenía para él la Eucaristía. Es la calzada que lleva al cielo. También dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos y ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados. A menudo decía: la felicidad es mirar a Dios. La tristeza es mirarte a ti mismo. A principios de octubre de 2006, enfermó. Parecía una gripe normal y corriente, pero era una leucemia del tipo M3, la más agresiva. No había ninguna posibilidad de curación. Al cruzar la puerta del hospital, Carlo le dijo a su madre: de aquí ya no salgo. Más tarde, también les comentó a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlo respondía: bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierta mi madre, que está cansada, y se preocuparía más. Pidió la unción de los enfermos y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, falleció en el Hospital San Gerardo de Monza, Italia. Antes de conocer su enfermedad, Carlo hizo un video donde dijo que, si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís. Si bien en diversos periódicos y en las redes ha trascendido que su cuerpo se encuentra incorrupto después de 14 años de haber fallecido, en una nota difundida el 1 de octubre de 2020 por la diócesis de Asís, Nocera Umbra, Waldo Tadino, el obispo dominico sorrentino, señaló que esas noticias no corresponden a la verdad al decir que el cuerpo del próximo beato haya sido encontrado incorrupto. Al acto de la exhumación en el cementerio de Asís, ocurrida el 23 de enero de 2019, en vista al traslado al santuario, este fue encontrado en el normal estado de transformación propio de la condición post-mortem del cuerpo, si bien transformado, pero con varias partes todavía en su conexión anatómica. Fue tratado con técnicas de conservación y de integración normalmente practicadas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y de los santos. Una operación que se llevó a cabo con arte y amor. La reconstrucción de la cara con una máscara de silicona fue particularmente exitosa. Asimismo, el rector del Santuario del Despojo en Asís, el padre Carlos Acacio González Ferreira, explicó que el cuerpo de Acutis se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro. Conserva todos los órganos. Después de su muerte, con el propósito de preservarlo, su cuerpo fue sometido a un proceso de embalsamiento y para la posterior exposición del cuerpo, su rostro fue reconstruido utilizando una máscara de silicona que recreó su apariencia. Las imágenes del rostro recreado a la perfección con las técnicas mencionadas contribuyó a la confusión. El día de su funeral, tanto la iglesia como el cementerio estaban llenos de gente. Su madre recuerda que había gente que ella no conocía de nada: personas sin hogar, inmigrantes, mendigos, niños. Un montón de gente que le hablaba de Carlos, de lo que él había hecho por ellos, y ella no sabía nada. Existen más de 200 sitios y blogs que hablan sobre él en diferentes idiomas. Ya hay muchas historias de conversión relacionadas con él, que ocurrieron tras su muerte. Los padres reciben cartas y solicitudes de oración de todo el mundo, y gran parte de este material fue recolectado durante la fase de beatificación diocesana. El proceso de canonización lo inició el cardenal Angelo Scola,
En la Arquidiócesis de Milán, el 13 de mayo de 2013, la causa de beatificación y canonización de Carlo Acutis. El 24 de noviembre de 2016, la investigación diocesana se envía a Roma para que la estudie la Congregación para las Causas de los Santos. Tras el informe positivo de las distintas comisiones, el Papa Francisco le declaró venerable el 5 de julio de 2018, en reconocimiento a las virtudes heroicas de Carlo Acutis, otorgándole el título de venerable. Continuando con la decisión de hacerlo venerable en tan corto espacio de tiempo, ha sido acogido con entusiasmo y es motivo de consideración para todos aquellos que ven en Carlo un modelo evangelizador del siglo XXI. Su jornada giraba en torno a Jesús, que estaba en el centro. Las personas que se dejan transformar por Jesús y tienen esta fuerte amistad con Dios interpelan a los otros, irradian la imagen de Dios, afirmaba su madre. El 23 de junio de 2018 se produce el reconocimiento canónico del cuerpo de Carlo Acutis. Según palabras de Nicola Gori, postulador de la causa, el cuerpo fue encontrado con incorruptibilidad cadavérica. No significa intacto, sino bien integrado, como precisó el obispo de Asís en septiembre de 2020, tras una polémica sobre la comprensión del lenguaje específico del procedimiento canónico. El 6 de abril de 2019, los restos de Carlo Acutis fueron trasladados al santuario de Spoglazione en Asís, durante las ceremonias a las que asistieron varios miles de personas. El 1 de octubre de 2020, se abrió la tumba de Carlos Acutis para exponer sus restos reconstruidos a la veneración de los fieles, como parte de los hechos previos a su beatificación. El 21 de febrero de 2020, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a Carlo Acutis, por lo que su beatificación está próxima. El milagro fue la curación inexplicada de un niño en Brasil. El padre, Marcelo Tenorio, vicepostulador de la causa de canonización de Carlo, cuenta lo sucedido aquel día. El 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en nuestra parroquia de Campo Grande, Mato Grosso del Sur, en el momento de la bendición con la reliquia, se acercó un niño acompañado por su abuelo. El niño estaba enfermo de páncreas anulado, una enfermedad congénita que se estaba tratando. Esta enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que lo debilitaba y lo abatía mucho, porque todo lo que comía lo devolvía, incluido el líquido. Ya llevaba una toalla porque su situación era grave. Cada vez más débil, debilitado, encontraría una muerte segura. Durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir, y éste le dijo que rezara, pidiendo para dejar de vomitar. Y así sucedió. Cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlo y dijo con voz firme, dejar de vomitar. Y a partir de entonces, ya no vomitó. En febrero de 2011, la familia ordenó que se realizaran nuevas pruebas al niño y se descubrió que estaba completamente curado. No olvides suscribirte al canal de Radios Católicas, darle tu pulgarcito arriba apoyándonos y compartiendo nuestros contenidos. Puedes comentar en este video tus peticiones. La iremos agregando en nuestras oraciones que estaremos publicando. Apóyanos y comparte el video con tus amigos, con tus familiares, con tus amigos de la parroquia. Que Dios los bendiga.
Oración al Beato Carlo Acutis para recuperar la fe. Venerado y amoroso servidor Carlo Acutis, estoy experimentando la más extrema frialdad espiritual por la que nunca había pasado. Deseo con un inmenso amor recuperar mi fe perdida. Me invade la duda, me rodea sequedad espiritual, pero deseo pronto volver al lado del Padre y poderle decir: creo en ti. Sin ti no soy nada. Sin mi fe me siento vacío. Mis ideas son confusas. Intercede por mí, tú que vives en la plenitud eterna del cielo, tú que vives en la plenitud de la verdad. Apaga mis dudas, haz que se desvanezcan como agua en las manos. Te ruego que el fuego del amor y mis creencias en el Padre no tengan la más mínima duda. Dame la gracia de vivir la contundencia total de mis creencias. Me siento flotar en un vacío sin fin. No veo las fronteras de la verdad para asirme a ellas. He perdido la felicidad de mi espíritu. Tú, amado Carlo Acutis, decías siempre que la felicidad es dirigir la mirada a Dios. Muéstrame dónde lo puedo encontrar. Muéstrame su rostro. Quiero la felicidad para la cual fui creado. Quiero que mi fe se manifieste nuevamente. Lleva mi confusión al Padre. Llévale a Él mis dudas. Intercede e impregna en mi alma y cuerpo la verdad, la única verdad, la que por medio del Hijo el Padre nos ha revelado en un acto de amor y compasión ante nuestro desprecio por lo sagrado, por el amor con que fuimos creados. Señor, sé que no está bien dudar de tu existencia y de la verdad que nos has revelado. No quiero fallarte. Amado Padre, por medio de la intercesión de tu venerado Hijo Carlo, te ruego, compadécete de este pobre harapiento espiritual. Compadécete de mí, que soy soberbio. Acepto que mi humanidad sin ti es débil, vacía e incapaz. Dame la fortaleza espiritual que no tengo. Dame la gracia que he perdido. Glorioso Carlo Acutis, ven en mi auxilio. Intercede para que el Padre vea mi sufrimiento y mi fe sea restaurada. Intercede para que el Padre perdone mis palabras necias y vacías, pues me he rebelado y he criticado a la Iglesia. Tú has dicho que criticar a la Iglesia es criticarnos a nosotros mismos. Aparta de mí esas palabras que solo pueden venir del príncipe de la mentira. No me abandones. Sana mi espíritu y, por favor, sana mi humanidad. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. No quise pasar desapercibido el gran evento que como iglesia tenemos el día de mañana, la beatificación de otro santo, bueno, la beatificación de otro hombre más de nuestros tiempos, muy joven, como lo vimos. Yo creo que voy a hacer examen porque yo veía algunos que mientras que estaban pasando el video, estaban hable y hable y hable. Ya ven que les dije que si no iban a entrar a hacer oración, mejor ni entraran hasta después de la oración. Entonces voy a hacer examen del video que acabamos de ver para ver si todos estaban poniendo atención. A ver, ¿se acuerdan en qué
día nació Carlos Acutis? El 3 de mayo de 1991. Ah, muy bien, el 6 de mayo de 1991. Muy bien. ¿Y muere? A los 15 años, en ¿Pero? el 97 en el hospital, pero no me acuerdo el día. 12 de octubre del 2006. Ah, 12 de octubre del 2006, y el milagro que nos hizo favor Carlo Acutis es con un niño brasileño que tenía mucho vómito, no podía comer, no podía retener los alimentos, y, y bueno, justo un día en una capillita de allí de Brasil, va la reliquia de Carlo Acutis, y, y bueno, pues ahí ya hace el milagro de que el niño ya no vomite y que se le quite esa enfermedad que tiene. Carlo Acutis va a ser el día de mañana beatificado. Nos tocó un horario bastante bendecido. Digo, para los que estamos aquí en la República Mexicana es bastante bendecido. Yo creo que para los que están allá en Yuma y en todas esas partes de por allá no es tan bendecido porque es las 7 de la mañana para ustedes. Pero para nosotros acá en la República Mexicana va a ser a las 9 de la mañana la beatificación, 4 de la tarde ¿cómo se llama? De Europa, va a ser en Asís, en un santuario que está muy cerca de la Basílica de San Francisco y de Santa Clara, va a ser por allí. Y ya como hemos oído, la noticia fue falsa, no se encontró el cuerpo incorrupto, ya es reconstruido, pero lo que sí hay que resaltar es que está el esqueleto es lo que sí permaneció intacto, ¿no? Entonces, lo que se ve allí, las fotos que se ven del nuevo beato, pues son ya reconstrucciones que se hicieron de cera, y eso es lo que nosotros alcanzamos a ver. Lo que dice una de las noticias que sí fue verdadera fue que muchos de los órganos sí estaban en su lugar todavía. Pero eso de que ya permaneció incorrupto, no es cierto. Pero bueno, pues nos encomendamos a él. Para quienes no la puedan ver, pues ahí nos cuentan el chisme, porque yo no voy a poderla ver, estoy dando clase a esa hora. Y bueno, pues ahí nos cuentan cómo estuvo la cuestión. Posiblemente no se sabe aún hasta mañana que ya sea la beatificación, pero como lo escucharon, él es el santo del Internet. Es bueno, más bien ¿cómo se llama? El patrono de la Internet católica. Entonces, pero pues ya hasta mañana sabremos si el Papa le da ese título a Carlo Acutis. Y bueno, pues ahí encomendamos a todos nuestros muchachos que conocemos, y las que tengan catecismo, pues estaría muy bien que les hablaran el próximo martes o el día que tengan catecismo de Carlo Acutis. Según lo que habló la mamá de Carlo Acutis en esta semana, fue que Carlos se le apareció en estos días o en estos meses a la mamá de él, y que le dijo que después de su canonización, ahorita lo que viene es la beatificación, después va a venir la canonización, si es que Dios concede que se obre un milagro por medio de él. Pero dice la mamá que se le presentó en un sueño, y que le dijo que si se canonizaba, después se iba a venir toda una ola de santos. Ojalá que esto sea muy bueno para nuestra iglesia, y ojalá que haya muchísimos santos más de nuestro tiempo. Ya no de esos santos antiguitos, porque ya nadie ni se acuerda de ellos. Mejor santos de ahora que sean verdaderos ejemplos en nuestro mundo de hoy. Santos de tenis, decía el Papa Francisco. Bueno, muy bien. Pues vamos a... Gracias, maestro. Sí, de nada. Y que tienen todos sus órganos, no todos sus órganos, la gran mayoría de sus órganos sí estaban intactos, pero no todos, no todos. Bueno, muy bien. Vamos entonces a terminar de ver, porque hoy tenemos mucha tarea.
Bueno, ahorita, ¿qué es lo que están viendo? ¿Mi WhatsApp o la diapositiva? La diapositiva. La diapositiva. Ok, La diapositiva. vale, la voy a quitar otra vez porque la tengo en la computadora, listo, aquí está. Ok, vale, entonces nos vamos con San Lucas. San Lucas. ¿Qué tenemos que decir de San Lucas? Es el Evangelio del Testigo. Es el Evangelio del Testigo. Ya dijimos que Mateo es el Evangelio de los judíos, también es el Evangelio de la historia antigua. Marcos es el Evangelio del catecúmeno y ahora Lucas es el Evangelio de el testigo, del testigo. Y entonces, vámonos rapidísimo con esto. Bueno, Lucas es el tercer evangelio y Lucas es discípulo de Pablo, discípulo de Pablo. Así como Juan Marcos era discípulo de Pedro, Lucas es discípulo de Pablo. Lucas es discípulo de Pablo. Y un médico. ¿Cómo sabemos que es médico? Porque Pablo lo menciona en Colosenses 4:14. Mi amigo Lucas, el médico, dice Pablo en Colosenses 4:14. Probablemente este hombre no es de origen judío, este hombre es de origen sirio. Acompaña a Pablo a lo largo de sus misiones, como nos lo dice Hechos 16 en el versículo 10. Tal vez se piensa que fue en Grecia donde redactó su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así como ayer yo les comentaba, el corpus lucano, el corpus, de todas maneras se los vuelvo a poner, corpus lucano, que comprende el evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el corpus lucano. Hechos de los Apóstoles. El corpus lucano es el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Digámoslo así, que para Lucas es solamente todo un libro completo, o sea, es el final de la vida de Jesús, pero es el inicio de la historia de la iglesia. Y Lucas conserva precisamente dentro de su Evangelio lo que también Marcos conservó, es decir, la actividad de Jesús en Galilea y sus últimos días en Jerusalén. Los dos son muy parecidos, ¿ok? Los dos, Lucas y Marcos, son parecidos porque la actividad de Jesús inicia en Galilea y sus últimos días los termina en Jerusalén. Pero en medio de estas dos cosas, inserta una parte que nosotros lo conocemos como los discursos de Jesús. Y esos discursos de Jesús van durante la subida de Jesús de Galilea para Jerusalén. ¿Y eso para qué? Para mostrar que la vida cristiana se desarrolla bajo el signo de la cruz. Bajo el signo de la cruz. ¿Sale? O sea, dice Lucas, vamos a situar primero al Señor en Galilea y también lo vamos a poner en Jerusalén como el lugar en donde tenía que padecer, pero dentro de ese apartado entre la subida de Galilea a Jerusalén, vamos a poner una serie de discursos. Ahorita los vamos a analizar un poquito. Y entonces, ¿para qué analiza esa serie de discursos? Porque lo que quiere resaltar es que allí en Jerusalén va a sufrir y va a sufrir la muerte más ignominiosa, la muerte de cruz. Muy bien, sigo. Lucas, ya habíamos hablado que Mateo trata de expresarle al pueblo judío la cuestión de que era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, Lucas se propone manifestar la humanidad de Dios que Jesús vino a revelarnos. O sea, fíjense cómo está todo cañón, porque Mateo nos quiere demostrar algo que pues sí es difícil, pero no es tan difícil como demostrar la humanidad de Dios que se vino a manifestar a través de Jesús.
Y entonces, por lo tanto, este es el evangelio más humano, mucho más humano de todos los evangelios. Este es el más humano de todos los evangelios. Entonces, tenemos varios ejemplos para resaltar esta humanidad. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el que nos explica cómo restituye a la mujer? Bueno, hay varios pasajes, pero ¿se acuerdan más en específico cuando le dice, ¿quién es el que te está condenando? Nadie. Pues yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. Es un Jesús muy, muy humano, muy, muy humano. Eso es lo que trata Lucas de manifestar. Manifestarle a toda esa gente que no conoce a Jesús y que no conoce a Dios, que Dios es un Dios humano y que se hace humano a través de Jesús. Lucas recibe toda una influencia muy, muy, muy especial, muy, muy, muy especial de Pablo, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que van a recordar estas palabras de Lucas? La salvación. O sea, su centro de su predicación, su centro de su evangelio es la salvación. No es, esta salvación no es merecida. O sea, no hacemos méritos para ganar la salvación, sino que siempre es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Eso es lo que nos quiere demostrar este Evangelio de Lucas. La salvación es un regalazo del Señor. Y entonces, el capítulo 15, como lo vamos a ver en un ratito, el capítulo 15 nos enseñará esa misericordia de Dios a lo largo de las parábolas que hablan acerca de ese regalo tan grande que es la misericordia de Dios. Sí, efectivamente es un Jesús humano, divino, como dice Marlene. Muy bien, seguimos. Después del Evangelio de la infancia, es decir, de los capítulos 1 y 2, perdón, después del Evangelio de la infancia que abarca el capítulo 1 y 2, se notan tres secciones importantes. ¿Cuáles son estas tres secciones importantes en Lucas? El ministerio de Jesús en Galilea, que va desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 56. O sea, son 6 capítulos que hablan sobre el ministerio de Jesús en Galilea. Luego, el viaje a Jerusalén, que son toda la serie de discursos que ya les he comentado y que abarcan desde el capítulo 9, versículo 57, hasta el 18, versículo 17. O sea, son 9 capítulos los que habla Jesús con discursos para todo el mundo y en esos aparecen diversos personajes para precisamente como que ir viendo o ir preparando ese caminar para llegar a Jerusalén en donde habrá de padecer. Y por último, la tercera sección, que es los acontecimientos de Jerusalén, que van del capítulo 18, del versículo 18 del capítulo 18 al capítulo 23. ¿Vale? Allí me equivoqué de... No, sí está bien. 18 hasta el capítulo 23. El último capítulo es sobre las apariciones de Jesús, el 24, o sea, es sobre las apariciones de Jesús. Y este capítulo 24 es como que una invitación para llevarnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Al libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, dice el capítulo 24 en el versículo 52. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos y pasaban en el templo bendiciendo a Dios. Así cierra el Evangelio de Lucas. Pero esa es como una invitación para después tomar el Hechos de los Apóstoles y decirnos qué pasa, qué sigue. Como que deja abierta la emoción para trasladarnos, que sea una lectura continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Terminaron ya de anotar esto o me espero un momentito?
Sí, Un momentito, por favor. bien. Gracias. Bien. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Ya veo que la mayoría terminó. Bueno, autor, fecha y destinatarios. Bueno, el autor es Lucas, un médico de profesión, un hombre demasiado culto. También se le considera como un historiador. También se le considera como un historiador. Y un perfecto conocedor del griego koiné. Un perfecto conocedor del griego koiné. Fue discípulo de San Pablo, eso es lo padre. No fue testigo directo de la vida del Señor, o sea, él no conoció directamente al Señor Jesús en esta vida, pero como lo hemos dicho en ciertos momentos, seguramente la Virgen María fue quien le proporcionó la mayor parte de la información que contienen los primeros libros del Evangelio de Lucas, ¿sale? Lo debió de escribir con anterioridad a la caída de Jerusalén en el año 70, o sea, lo que decíamos ayer que entre el 65, el 68, ¿se acuerdan? Que este evangelista seguramente fue cuando escribió, y los destinatarios de su obra, que era lo que decíamos ayer, los destinatarios de su obra, ¿quiénes son? Cristianos, bueno, hombres que se convirtieron al cristianismo, pero que tienen su raíz cultural, social, religiosa en el imperio griego o en la cultura griega. Por lo tanto, si eran estos griegos, acuérdense que no tenían ¿cómo se puede decir? Sí, o sea, tanta cercanía a todo este tipo de cosas de los judíos y por lo tanto se le tenía que dar un poquito más de carnita para que pudieran, ¿cómo se dice? Pues conocer más acerca de esta historia, ¿sale? Características literarias. Lucas escribe sumamente elegante, a diferencia de Marcos, Lucas escribe sumamente elegante. Por lo tanto, fíjense, como estaba dirigido hacia el pueblo griego, hacia la cultura griega, los griegos eran muy sabios, muy, muy sabios. Lo que les interesaba era la educación, la filosofía. Por lo tanto, el vocabulario que utiliza Lucas es muy, muy, muy rico. No tiene metáforas, no tiene adornos inútiles. Y lo más importante, por lo tanto, es que él no ocupa tanto la cuestión de que Jesús se enojó, Jesús reprime a Pedro. No, no, no. Él como que hace a un lado, o sea, a pesar de que presenta un evangelio muy humano, hace a un lado los sentimientos. No vemos a un Jesús iracundo, no vemos a un Jesús berrinchudo, no, son así es un Jesús muy tranquilo, muy parsimonioso. ¿Cuáles son las fuentes de Pablo? Digo, de Lucas, perdón. Las fuentes orales es, pues, Pablo y otros apóstoles, porque también tuvo relación con otros apóstoles. Y, por supuesto, María. Y de modo escrito, ¿cuáles son los documentos que tiene a la mano en este momento? Pues ya el Evangelio de Marcos y la fuente Q, esa que decíamos nosotros de los escritos del Qumran, de las cuevas del Qumran, él las conoció y también en eso se valió su redacción. Él, su objetivo primordial no es informar, o sea, un periodista o un biógrafo informa, da puntos así muy concretos, no, él,
él aunque recopiló, perdón, muchísima información, no era de su interés esto. Lo que le interesaba a Pablo es transmitir ese mensaje, pero desde esta visión humana. Por lo tanto, tiene una sensibilidad hermosa para presentarnos los diferentes momentos en que Jesús actúa en este mundo. Entonces, esas son las características literarias de este libro. Les voy a dar un tiempecito porque los veo a todos apuntando bien rápido, entonces les voy a dar un tiempecito. Profesor, Un momentito, estoy en llamada. Dame 3 minutitos y ahorita vuelvo con ustedes, por favor. buenas tardes. ¿Alguien me puede decir qué es el Qumran? Si no mal recuerdo, eran las cavernas en donde tenían guardados los escritos los monjes. Gracias. Ya, perdón, ¿quién tiene ya dudas? Yo, profesor, bueno, ya me dijeron que el Qumran eran los escritos que estaban en las cavernas. Exacto, sí, y que fueron descubiertas hasta 1940, pero bueno, claro, en este momento él sí las tenía, 1940 o 60, no me acuerdo cuál de los dos. Después te lo investigo, pero sí, es una serie de textos de los monjes estos que decíamos que se iban o más bien no monjes, sino de los ermitaños que se iban a las cavernas y que ellos traducían todos los textos bíblicos. Y bueno, pues Lucas sí los tuvo, eh, Lucas sí los tuvo en sus manos y pudo, actuales. ajá, y pudo consultarlos, ¿sale? Acuérdense que estas diapositivas ya están subidas a la nube. Ya ni me pregunten porque ya están subidas todas a la nube desde hace como un mes. Todas ya. Entonces allí, ya consúltelas allí. División y contenido temático. Bueno, podemos ver el plan de Lucas de esta forma. Inciso A, el tiempo de Israel o el tiempo de las promesas. Termina con la predicación del Bautista. El tiempo de Jesús o el tiempo de la salvación, con Jesús al centro de todo, resuena la buena noticia, primero a Israel y luego al mundo entero. Tercero, o inciso C,
el tiempo de la iglesia o el tiempo del testimonio, que son los hechos de los apóstoles. El Espíritu es dado a los apóstoles para que sean testigos del Evangelio y este resuene en toda la tierra. Este plan lucano sigue un itinerario geográfico como también los que hemos visto tanto de Mateo como de Marcos. Comienza en Jerusalén, el Evangelio de Lucas comienza en Jerusalén, centro del judaísmo, luego se va a Galilea, centro de donde da todo su mensaje Jesús, y desde Galilea emprende nuevamente su subida a Jerusalén, y en Jerusalén, centro de la buena noticia, el Evangelio se anuncia en Judea, luego en Samaria y luego a todos los confines de la tierra. Por eso es que se le llama el Evangelio del Testigo, porque, porque es muy importante esta cuestión, que es el testimonio de los apóstoles. A ver, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo que tiene diapositivas, Ana Lucía? ¿Cómo? No, es que no sé si está pasando diapositivas. Lo estamos mirando a usted. Hola. Ah, ¿me están mirando a mí? Qué barbaridad. Tan feo que estoy. Perdón. ¿Allí? ¿Sí ven las diapositivas? Todos ahí échenme un ojito para ver si sí las ven o no. ¿O se ven? No, ya las quitaste. No, sí está Ya las quitaste. No, Se, acabas de se quitar. estaban viendo y ahorita ya las quitó. Entonces no sé dónde las tengo aquí. ¿Allí así? Ahí están, sí, ahí están. Ahí están bien. Muy bien, vale. Entonces decíamos, el plan de Lucas, o sea, el corpus paulino es el tiempo en Israel o el tiempo de las promesas que termina con la predicación del Bautista, todo el corpus lucano, no solo me estoy refiriendo al Evangelio, sino todo el cuerpo de Lucas. El tiempo de Jesús o el tiempo de la salvación con Jesús al centro de todo, y y cómo resuena la palabra o la buena noticia, primero en Israel y luego ya todo el mundo con los hechos de los apóstoles. Y luego el tiempo de la iglesia o el tiempo del testimonio, que ya propiamente es la parte de los hechos de los apóstoles, donde el Espíritu es dado a los apóstoles para que ellos vayan y anuncien el Evangelio y el Evangelio resuene en toda la tierra. Y ya más en concreto, tiene también una parte geográfica y comienza en Jerusalén, luego se va a Galilea, luego de Galilea sube nuevamente a Jerusalén y en Jerusalén es la receptora de la buena noticia. El Evangelio después de Jerusalén se anuncia en Judea, luego Judea, acuérdense, reino del sur, y luego se va a Samaria, Israel, reino del norte, y luego ya de ahí a los confines de la tierra. Preguntas hasta aquí porque no he dado espacio para preguntas. Todo muy claro hasta ahora. Muy bien, gracias. Va. Ok, entonces, esto ya dijimos que es de todo el corpus lucano, ¿sale? Tanto Evangelio de Lucas como los Hechos de los Apóstoles. Ahora, vámonos al Evangelio propiamente, ¿Cuál es la estructura? ¿En qué te perdiste, Rocío? No. Bueno, se le considera como apóstol, pero no conoció directamente a Jesús. O sea, ya San Pablo lo conoce hasta el camino de Damasco. Pero San Pablo sí es considerado por la iglesia como apóstol, pero no es apóstol. O sea, directamente no es apóstol, pero la iglesia lo reconoce como apóstol de Jesús, a San Pablo. Sí, ¿me escuchas ahí? Sí, te escucho. Ok. Lo que pasa es que comentaste ahorita que Lucas fue discípulo de San Pablo Uh-huh. y que también la información pudo haberla recibido directamente de María. Uh-huh. Entonces, son en la línea del tiempo ya, ahí es donde me hice ahorita un poquito de bolas. A ver. San Pablo fue
posterior a los apóstoles, contemporáneo a ellos? San Pablo es contemporáneo a los apóstoles y a Jesús inclusive. O sea, San Pablo ¿cómo se dice? En una especulación pudo haber llegado a ver a Jesús en algún momento determinado, pero esto ya es pura especulación. Pero San Pablo es viejo como los apóstoles, ¿no? Y San Pablo Pero era el que perseguía a los cristianos. San Pablo era el que perseguía a los Convirtió. cristianos, era Ok. discípulo de Gamaliel Ajá. y era un férreo defensor de la fe judía. Hasta en el momento, más o menos lo situamos en el año, ¿cuándo fue Damasco? No tengo bien el dato, no me acuerdo bien del dato qué año es, pero hasta que va por el camino de Damasco para ir bueno, pues inclusive para que nos acordemos todos, acuérdense quién es el que da la orden de que Esteban sea lapidado. Esteban es el diácono de la iglesia y es el protomártir de toda la iglesia cristiana. O sea, ya todavía no habían muerto los apóstoles para ese momento, o sea, estamos hablando del año 50, 55 aproximadamente. Los apóstoles empiezan a morir después del 60. Entonces, el primer mártir de la iglesia es Esteban. ¿Y quién lleva el edicto de que le tienen que dar muerte a Esteban? Pablo. Por eso va hacia Damasco. Pablo. Ajá, digo, por eso va caminando y en ese camino a Damasco ya sucedió el homicidio de este señor, de Esteban, y es cuando se junta, se cae del caballo, lo deslumbra la luz y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Lo manda con el profeta para que le devuelva la vista y a partir de ese momento se convierte Pablo y se hace, ahora de los férreos judíos, ahora más bien se hace el férreo cristiano, ¿no? Y en algún momento determinado, entre esa historia, entre el 50 y el 60, tiene contacto con Pedro, tanto así que los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que tuvieron riñas y que mejor se separaron los dos porque los dos eran igual de necios, ¿no? Y por eso se va. Y tiene contacto Lucas con la Virgen María, porque la Virgen María, o sea, ya tenía como 15 años cuando tuvo a Jesús, más o menos, entre 14, 15 años, inclusive hay algunos que dicen que 13, 14, 15 años, más o menos la situamos así. Entonces, cuando muere Jesús, la Madre del Cielo tiene como 45 años aproximadamente, 48, pon tú. Y todavía dice la tradición de la iglesia que todavía vive cerca de otros 20 años con los apóstoles. Eso dice la tradición, quién sabe si sea cierto. Entonces, por eso Lucas la conoce. Y muy seguramente, como Lucas andaba con Pablo, muy seguramente también la conoce Pablo. Pero de quien recibe toda la enseñanza de los primeros capítulos es directamente de María. Y ya María cuenta la historia de la iglesia que pues aproximadamente habrá de haber muerto y luego subido al cielo como por el año 70, cuando ya estaba como conformada ya más la iglesia cristiana. Perfecto, muchas gracias. De nada. Aquí tengo una cuestión. A ver. El inicio de sus viajes misioneros en el año 40 después de Cristo, antes de la escritura de los dos evangelios. Sí, San Pablo es muchísimo antes de los evangelios, ¿no? Las cartas de San Pablo nos llegan primero, inclusive que los evangelios de los evangelistas, valga la redundancia, pero en sí, quien los llega a reunir todos como tal, pues es San Jerónimo, hasta el 383, más o menos. Y ya es como se pone primero los evangelios primero y ya todas las cartas de Pablo, aunque las cartas de Pablo son muchísimo antes que los mismos evangelios, ¿no? Bueno, entonces, la estructura o la división del evangelio, esto sí es la estructura y la división del evangelio de Lucas, ya la vimos en un momento determinado hace unas diapositivas atrás, pero esta es como una más precisa, entonces tengan en cuenta esta estructura. La primera, que es la introducción, habla sobre la infancia y la preparación del ministerio. Abarca
desde el capítulo 1 hasta el 4, en el versículo 13, ¿sale? La primera parte, que es la introducción, son 4 capítulos hasta el versículo 13 del capítulo 4. Esa es la introducción, que relata infancia y preparación del ministerio. Allí habla sobre el bautismo de Juan y estas cuestiones que vamos a ver poco a poquito ahorita, ojalá que nos alcance el tiempo. Luego, tenemos en un segundo apartado el ministerio de Galilea, del capítulo 4, del capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50. Luego, el inicio del viaje a Jerusalén, del capítulo 9, versículo 51, hasta el 19, versículo 28. Esta como tal, es la parte más original que tenemos de Lucas, ¿sale? O sea, todo el evangelio es de Lucas, sí, pero hay algunas partecitas que le metieron mano a algunos discípulos, ¿sale? Pero la de los discursos del viaje a Jerusalén, es la parte más original del evangelio de Lucas, ¿sale? Luego tenemos la cuarta parte, que es el ministerio en Jerusalén, un poquito antes de que sea crucificado, y la tenemos desde el capítulo 19, versículo 29, hasta el 21, versículo 38. Y la quinta parte, que es la pasión y la glorificación de Jesús, del capítulo 22, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 53. Esa es propiamente la estructura del Evangelio de Lucas. ¿Preguntas, dudas hasta aquí en algún aspecto o seguimos con ello? Seguimos adelante. Ok, muy bien, vale. Luego, entonces, ok. ¿Cuál es el contenido teológico de Lucas? Lucas es el Evangelio de la misericordia. Esa es la primera cosa que tenemos que hablar. Lucas es el Evangelio de la misericordia y de los grandes perdones. ¿Se acuerdan dónde viene la parábola del hijo pródigo? Capítulo, ¿qué decían ayer? 15, ¿no? Esa parte es el Evangelio de la misericordia. Por esa parte, por esa serie de discursos, es porque se le da el título a este evangelio como el Evangelio de la misericordia. No solo por el hijo pródigo, sino por el administrador, la oveja perdida, ¿cuál más? ¿Cuál es el deber del discípulo? ¿Se acuerdan que este evangelio es el que nos relata también el de la viuda? ¿Se acuerdan? Es cuando va la viuda esta a fregar y a fregar al pobre juez, y que no le atiende porque tenga justicia por ella, sino porque para que ya no la deje de estar, para que ya la deje de estar molestando, ¿no? Esa serie de discursos son los que le dan todo el toque a este evangelio de la misericordia, donde se muestra un Dios tierno, un Dios fiel, un Dios cariñoso, apapachador. También es el evangelio de la salvación universal. No solo la salvación es para el pueblo de Israel, sino para todos los que crean en Jesús. Por lo mismo de que era dirigido hacia gente que se había convertido de otras culturas al cristianismo. También es el evangelio de los pobres. Saca mucho la cuestión de los marginados, de los despreciados, de los pobres, de los samaritanos. Es el evangelio de los pobres. Es el evangelio de la oración. Siempre va a presentar a Jesús en oración. No puede actuar o actúa y después va al monte a orar con su Padre. Es el evangelio de la oración. Es el evangelio en donde enseña a orar a sus discípulos. Es el evangelio en el que nos habla sobre la oración que hace María, la oración que hace Zacarías, la oración que hace Jesús en Getsemaní, la oración que hace Jesús en la cruz. Es el evangelio del Espíritu Santo, porque Lucas va a insistir a lo largo de todo su evangelio que esta nueva comunidad que se está formando es gracias a la presencia del Espíritu Santo. También es el evangelio de la alegría, porque una vida de oración nos hace estar más unidos al Espíritu
Y el estar unidos al Espíritu es fuente de gozo y de alegría para todos. Y es el evangelio de la radicalidad y de las exigencias del maestro. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Este es el evangelio que nos va a decir eso, la exigencia por el reino de los cielos. Entonces, esas son las características teológicas que tiene pues este evangelio, que lo podemos utilizar en muchísimos momentos de la vida de la iglesia. No sé, se me ocurre, para enseñarle a los niños a compartir, pues el evangelio de Lucas es maravilloso. Para enseñarle a alguien en un taller de oración a hacer oración, pues el evangelio de Lucas es el más precioso. A lo mejor y se puede hacer inclusive, se me ocurre, un taller de oración desde el Evangelio de Lucas, ¿no? La oración de María, un primer día de la oración de María, un segundo día de la oración de Zacarías, otro tercer día de la oración de Jesús ante un hecho concreto, otro cuarto día la oración de Jesús en el Getsemaní, y otro quinto día, que sería el viernes, sería la oración de Jesús en la cruz. Sería padrísimo. Bueno, allí ya les doy más ideas para que ya ustedes hagan sus cursos y talleres en sus parroquias. Creí ¿Dudas? que nos lo iba a sugerir usted, maestro, a No, nosotros. ya, es mucho. Bueno, es eso, ¿sale? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Hasta aquí acabamos con Lucas. ¿Dudas, preguntas? Rocío, te veo muy conflictuada. ¿Vamos bien? Uh-huh. Muy bien, vale. Vámonos entonces al Evangelio del Águila. El Evangelio del Águila, Juan, que es para los más letrados en cuanto a Sagradas Escrituras se refiere, y como ya ahorita ya ustedes están muy letrados en Sagradas Escrituras, ya pueden leer perfectamente el Evangelio de Juan. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Bueno, ¿qué nos dice Juan? Bueno, ya como lo dijimos ayer, es el Evangelio del cristiano maduro. Es el Evangelio del cristiano maduro. El Evangelio de Juan tiene una riqueza insondable. Claro, de todos los evangelios son importantes. El de Mateo es el más largo, luego vendría el de Lucas, luego el de Juan y luego el de Marcos. Sería como que en orden de lo grande que están sus escritos, sería así. Entonces sería Mateo, luego Lucas, luego Juan y al final Marcos, ¿sale? Pero no por ello dejan de ser, ¿cómo se dice? Sí, no, por eso dejan de ser importantes los cuatro. ¿Sale? Bueno, la introducción que tenemos que hacerle a Juan es la siguiente. Los tres primeros evangelios reproducen documentos redactados en Palestina a la vista de los mismos apóstoles, ¿sale? O sea, estos evangelios que hemos visto, si bien es cierto, se basan de una experiencia que han tenido Juan Marcos de Pedro, Mateo del mismo Jesús y Lucas de Pablo, el evangelio de San Juan ya no va dirigido hacia, o más bien, ya no se basa en un conocimiento tan directo de hechos históricos que vivieron los profetas, sino que ya va más dirigido hacia la nueva generación. O sea, ya es pensado en que los apóstoles, nosotros apóstoles ya nos estamos muriendo, hay que dejarles el testamento a los nuevos cristianos. Este evangelio está pensado para eso, para la siguiente generación, y pues el autor de este libro es un profeta del Nuevo Testamento, un profeta del Nuevo Testamento, ¿sale? Porque el corpus juanino que se compone de, aquí se los escribo en el chat, el corpus juanino, a ver, el corpus o juánico también es como se le conoce, juánico. El corpus juánico se compone de el Evangelio de Juan, el Apocalipsis y las cartas de Juan.
primera, segunda y tercera de Juan. Y ya, es de lo único que se compone este corpus juanino. Entonces, ay, no lo he mandado, perdón. Y todos estos escritos son como ya más pensados no hacia la gente que está viviendo en este momento, sino a los que vamos a peregrinar todavía después de Jesús, hacia las nuevas comunidades que se van a ir formando y que se van a ir creando. Entonces, por lo tanto, tenemos dos cosas importantes. El autor, aunque sabemos ya nosotros por el día de ayer que posiblemente no sea Juan, pero que sí hayan sido sus discípulos de Juan y que escucharon directamente de Juan estos relatos, pero guarda ese hilo directo con la mayoría de los hechos que quiere transmitir, ¿no? Pero no deja de haber, y eso es importante, no deja de haber un tono profético en su escrito, ¿sale? Un tono profético en su escrito. Y esta intención, este carisma profético es en bien de la iglesia. O sea, es para darle a conocer a la iglesia que debe de seguir esperando en Cristo, que va a volver algún día. Este es el libro que nos habla 14 veces una expresión que lo vamos a ver en este evangelio. El discípulo que Jesús amaba. Son 14 las veces que se pronuncia en este evangelio eso. Entonces, lo voy a leer tal cual para que ustedes tengan esta cuestión. Esto no es, es de los estudiosos. Entonces, esto dice los estudiosos al respecto de este discípulo que Jesús amaba. Desde siempre se ha pensado que la mención, el discípulo que Jesús amaba, repetida 14 veces en la última parte del evangelio, indicaba, lo dice, ay, perdón, ya se me fue allí la cosa, indicaba a su autor, o sea, era atribuida a su autor. El último versículo del capítulo 21, el versículo 24, lo dice expresamente, que es Juan al que se refiere esa expresión del discípulo que Jesús amaba. Sería difícil negar que ese discípulo del que no se dice su nombre haya sido, junto con Andrés, uno de los dos primeros discípulos mencionados en Juan 1:35. Si nos vamos a Juan 1:35, Juan 1:35 nos va a decir que al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos, viendo pasar a Jesús, dice, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí al Cordero de Dios, dice. Y los dos discípulos al oírlo hablar, así siguieron a Jesús. Y bueno, ya después le dice, uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús, dice, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés se encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, bueno, ya allí se hace toda la narración, pero estos son los dos discípulos que precisamente nos habla acerca de esto, el capítulo 1, el versículo 35. Y dice, el autor sigue, y también parece haber sido uno de los dos discípulos que tampoco se nombran en el 21:2. Vamos a ver el 21:2. El 21:2 nos dice, bueno, voy a leer desde el 21:1, dice, después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así, Esteban, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná, de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos. No se sabe cuáles son esos dos discípulos, pero se intuye que era el discípulo que Jesús amaba. Luego entra en escena el momento de la última cena, colocado en el lugar de honor que correspondía por derecho al huésped. ¿No sería el dueño de la casa que acogió a Jesús y a los suyos?
y desde ese momento acompaña a Pedro. ¿Quién es el que se cuenta en Lucas 22:12 que acompaña a Pedro? Juan. Entonces, puede permitirse estar de pie al pie de la cruz, mientras el grupo Galileo solo piensa en escapar de las represalias. Jesús, aparte de otras cosas, le confía a María, su madre, y momentos después lo comprende todo. Entonces, todo esto que hemos leído es para justificar que el discípulo que Jesús amaba es Juan. Pero ahora, ¿no se han preguntado ustedes, y lo dejo abierto para que alguien lo conteste si es que quiere? ¿No se han preguntado por qué no puso Juan en específico? O sea, ¿por qué dice, y el discípulo que Jesús amaba, y no yo, Juan? Sí, porque es una de las dudas que se presentan, donde se dice que es otro el autor. Por eso Ajá. es que se refiere así, al decir el hijo, digo, el discípulo al que más amaba, al que Jesús más amaba, porque si no exactamente le hubiera puesto yo, Juan, al discípulo que más amaba a Jesús, Sí, sino claro, pues se refiere en tercera persona. como lo hacía Pablo, yo, Pablo, fulanito, a fulanito de tal, ¿no? Pero sí, No. efectivamente es esto que dice Guillermo, pero tiene una doble intención. Uno, podemos pensar que o bien son los discípulos de Juan los que escriben y por eso le ponen el discípulo que Jesús amaba, refiriéndose a Juan, o hay otra cuestión que implica una, una interpretación. Lo dejan abierto como el discípulo que Jesús amaba, porque acuérdense que está dirigida a la siguiente generación. Entonces, en esa expresión no solo cabe Juan, sino ¿quién cabe? Pues Gerardo, Todos, Paola, Rocío, Arbelia, todos, como dice Arbel, todos. todos. Yo también. Sí, exacto, claro. Yo no digo, no los puedo ver a todos, pero todos, todos, todos. Para que no digan que tengo consentidos. Ya nos dimos cuenta que sí, maestro. ¿Por qué dices que es para las nuevas generaciones? A ver, Rocío, Rosa María, cuéntame. Rosa María. Ya. Ah, ok, mande. Sí. No era la pregunta, contestando la pregunta que tú decías, que por qué estaba abierto. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, es por eso. Sí, sí. Ujú. Entonces, es por eso, porque cada uno en esa expresión del discípulo que Jesús amaba, pues va cada uno de nosotros. O sea, son las dos interpretaciones que dan los estudiosos y que dicen cualquiera de las dos puede ser. Ahora, también hay otra más que dice, pues pudo ser para que no demostrar la soberbia. Hay otros que dicen eso, ¿no? Para no decir yo Pablo, digo, el Pablo era poco soberbio, ¿no? Porque dice yo Pablo, el apóstol de Cristo, ta, ta, ta. Eso podría ser, pero no creo que sea tan, ¿cómo se dice? Tan verdadero, ¿no? Es una fake news. Ya existían las fake news en ese entonces. ¿Alguien más que quiera decir algo al respecto de esto? Sí, una pregunta. Sí. Eh, San Juan, lógico que era el más pequeño de todos los apóstoles, por eso se decía que era el más protegido de Jesús, pero aparte porque dicen que era su primo, junto con su hermano, creo que era Santiago el mayor, el hermano de San Juan. Entonces, que eran sus familiares y que por eso es que al voltear en la cruz y no ver a nadie más que a su primo, que por eso fue que encarga a su madre con su primo, con su familiar, y que bueno, pues aparte por ahí nos encarga a nosotros, ¿no? Claro. Pero el parentesco que tenía Jesús con San Juan era por lo que se dice que tenía cierta preferencia, pero hay otros preferidos que se hablan de preferidos de Jesús, entre ellos Pedro, pero en unas partes se habla que Judas Iscariote era el amigazo, el más, su gente de confianza Sí, de claro. Jesús. Por eso Por lo eso es que la traición duele más. También otra cosa que yo te quería... Sí, sí, adelante.
Bueno, te decía que también que había varios, bueno, no varios, sino que unos eran 3 los primos de Jesús, entre ellos Judas Tadeo, San Judas Tadeo. Eran 3 nada más, ¿no? Los primos de Jesús, entre Judas, los apóstoles. por eso es que le dicen Judas el hermano del Señor, porque el hermano en este caso no era, como eran primos hermanos, nosotros ahora tenemos la expresión primos hermanos, pero en aquel momento eran, para decir, son de la misma sangre, ¿no? O sea, son muy, muy cercanos a él. Por eso es que le dicen, están tu madre y tus hermanos, sí, pero no son los hermanos carnales, sino son los primos, hermanos, que ahora nosotros tenemos así dichos. Y sí, en efecto, hay sus consentidos para unas cosas y para otras, ¿no? Así como cada quien tiene como su gente especial para unas cosas y para otras, ¿no? Por decir, a Pedro, Santiago y a Juan los lleva a la transfiguración, los lleva a orar con él, pero a Judas le entrega la bolsa, Entonces, sí, había mucha hilación y mucha relación en ello. Como que a Judas lo hizo como menos, ¿no? Porque no vemos que le tenga así como especial predilección, pero pues es entendible, ¿no? No todo el mundo se lleva con sus primos, de una forma así muy chévere, ¿no? Entonces sí, efectivamente, porque era el más pequeñito y porque seguramente la mamá de Juan le dijo, o me cuidas a este chamaco o te las ves conmigo, así como Arbelia con sus hijos. Sí, perdón, porque incluso le dice que la mamá de ellos le dice a Jesús que ella quisiera que sus hijos estuvieran a la derecha y sentados a la derecha y a la izquierda. Sí, pues esa tiene todas las faldas del mundo porque pues es su tía y sabía que Jesús no le iba a contestar nada. Pero dice, pues sí te prometo que van a sufrir lo mismo que yo, pero eso de que se sientan a la derecha o a la izquierda. De mi padre. Eso le toca a mi papá. Sí, muy Sí. Gracias. Gracias. Bueno, Jerusalén. Este evangelio de Juan no es como los otros, no dice tantas veces, no hace tanta referencia a Galilea, no hace tanta referencia a Galilea. Hace más bien referencia todo a Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? Porque para Juan no es tanto la cuestión de Jerusalén, la tierra que ya tenían los judíos, sino más bien ya dirigiéndose a la Jerusalén celeste, ¿sale? Entonces, por eso quiere resaltar más Juan esa Jerusalén como casa de Dios, como puerta del cielo, como el lugar donde habita Dios, pero no es tanto hacia la Jerusalén terrenal, sino es más bien con miras a Jerusalén celestial, en donde se obtendrá la salvación, Eso es una cosa muy importante. Bueno, autor, ay Dios se me movió, autor, fecha y destinatarios. Bueno, ya lo dijimos, hacen falta mucha información para decir que este evangelio fue escrito por el hijo de Zebedeo, y hay muchos que se inclinan a favor de que sea otro Juan. ¿Cuál otro Juan? Un sacerdote de Jerusalén. Sale un sacerdote de Jerusalén. Hay otra hipótesis de un discípulo amado distinto de Juan, hermano de Santiago, pero esa hipótesis como que está medio, no tan fundamentada como tal vez las otras. Una que dice, fueron los discípulos de Juan, otra que fue un sacerdote de Jerusalén. O sea, están esas dos. ¿Hay más? Sí, hay muchas más. ¿Los estudiosos se han hecho bolas en este aspecto? Sí. Pero si nos seguimos haciendo nosotros bolas en quién fue el autor y pues no llegamos a lo verdaderamente importante que es el mensaje del Evangelio de Juan, que eso es realmente lo que nos debería de interesar, ¿no? Juan figura siempre en la lista después de Pedro y es de los 3 íntimos de Jesús, como ya lo comentábamos.
Juan escribió a finales del siglo I, en el año 90 aproximadamente, ya cuando habían muerto todos los apóstoles y todos los evangelistas. Y luego ya fue redactado por sus discípulos, ¿sale? Entonces, yo estoy tomando la primera hipótesis de quién fue el escritor, ¿sale? Yo estoy tomando que fue el mismo Juan y que lo terminó a finales del siglo I, es decir, como por el año 90, y que al final lo terminaron de redactar sus discípulos de Juan. Ahora, ¿a quién dirige Juan su mensaje? A dos personas o a dos tipos de personas que presentes en este momento de la historia de Juan. Uno es los que vivían un contexto interno y los que vivían un contexto externo. ¿A qué me refiero? Bueno, voy a leer directamente de la diapositiva lo que estamos estudiando. A los que estaban viviendo un contexto internamente, Juan dirige su evangelio porque había grupos que no aceptaban la superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. Otros no aceptaban la divinidad de Jesús. Ya les estaba yo diciendo en clases anteriores que se vivía ya las primeras herejías ya para este momento del siglo I. Entonces, los cristianos que empezaban a hacerse como marañas en la cabeza, a ellos va dirigido este evangelio para decir, a ver, no, y por eso se marca mucho la cuestión de, no soy yo el que esperaban, hay otro que viene después de mí. Porque había estas herejías de que Juan el Bautista era más que Jesús. Y por eso se recalca también si yo voy al Padre, estoy con el Padre, quien me ve al Padre me ve a mí, etcétera, etcétera, porque había problemas con la divinidad de Jesús, algunas herejías. Esos son los que estaban ya dentro de la iglesia. Los que estaban fuera de la iglesia, o que no estaban tan comprometidos con esto, que apenas estaban como incorporando a ella misma, bueno, pues vivían una situación de rechazo y persecución. Sus perseguidores eran los judíos, que aparecen en cada una de las páginas de su evangelio, que los expulsaban de la sinagoga. Los cristianos vivían atemorizados, como nos cuenta Hechos de los Apóstoles. Otros abandonan la comunidad. Y la principal cuestión, no se alejaban del mundo, no se radicalizaba su adhesión a Cristo, y por lo tanto vivían encerrados. El encierro era donde se sentían protegidos, y entonces el Espíritu Santo es el que les viene a decir, no, es que ahora lo que recibieron lo tienen que dar, y denlo a toda la gente y denlo a todo el pueblo. Bueno, las características literarias. Por completo va a ser un evangelio totalmente distinto a los evangelios 3 sinópticos que hemos visto, a los 3 evangelios sinópticos, y me voy hasta acá abajo, en donde están las letritas negras. ¿Cuál es el objetivo de este evangelio? No son los hechos históricos, sino la interpretación ¿de qué? De los símbolos, Juan emplea mucho el diálogo, como el diálogo que existe entre Jesús y Nicodemo, como el diálogo que existe entre la samaritana y Jesús, como el diálogo entre los judíos y Jesús, como el diálogo entre el ciego de nacimiento y Jesús. ¿Para qué utiliza el género dialéctico? Para exponer su enseñanza de una forma más viva y más participativa. Y otro elemento que expone Juan es el signo o el milagro. El evangelio de Juan va a ir acompañado de muchos milagros. ¿Por qué? Porque la cuestión no se debe de quedar solo en palabra, porque acuérdense que al principio en el prólogo de Juan dice, y el verbo se hizo carne, por eso tiene que hacer milagros, porque no se queda solo en palabras, sino que en hechos que ve la gente.
Esas son las características literarias de este evangelio. La división y el contenido temático, aquí está toda la división del evangelio de Juan. Del capítulo 1, del versículo 1 y hasta el 51, tenemos el prólogo y los testimonios, el gran prólogo de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. ¿Sale? Eso es lo que nos cuenta, o sea, anticipa los grandes temas del evangelio. Lo importante para esta primera parte es presentar la palabra, la vida, la luz, la verdad, el mundo, las tinieblas, y junto a él, los primeros testimonios que presentan a Juan como el último gran profeta del Antiguo Testamento y como el nuevo profeta del Nuevo Testamento, que señala a Jesús como el Mesías. Por eso es que en Juan es el único evangelio en el que se nos dice, he aquí al Cordero, que les dice Juan, ¿se acuerdan? Era también para demostrar esa cuestión de que Juan el Bautista no era quien esperaban, sino es Jesús, es Jesús. Y aquí en Juan es cuando le dice, yo no soy digno de desatarle ni la correa de sus zapatos. Eso es lo que conforma el primer capítulo del versículo 1 hasta el 51. Luego vamos a tener todo el libro de los signos, que va del capítulo 2 hasta el versículo 12. Memo, ¿con qué libro, con qué milagro empieza Juan el evangelio, su evangelio, en el capítulo 2? Sí, con el de las bodas de Caná. Caná. Exacto, excelente. Y la pregunta sería, ¿por qué empieza con las bodas? Bueno, porque es la base de todo, ¿no? La familia. Por la cuestión nupcial, ¿no? La comparación entre Cristo y la iglesia. Es correcto. Hay la Biblia, sí, o sea, la cuestión de la familia es importante, por eso Jesús allí da su anuncio, su evangelio, pero empieza el evangelio de Juan con una boda, porque acuérdense, bueno, todo lo que hemos leído hasta este momento, que ha sido todo esto, es una relación nupcial entre Dios y los hombres. Tú, mi favorita, tú, la que estabas abandonada, tú, la que estabas dejada, tú, la prostituta, tú eres mi razón de ser, por así decirlo, no porque lo diga la Biblia. Pero precisamente por eso empieza con una boda. ¿Por qué? Porque toda la clave de interpretación entre Dios y los hombres es la clave nupcial, las bodas. Y ya, por supuesto, ya ahí ya haríamos una serie de interpretaciones distintas que no nos corresponden en este momento, pero hacer precisamente la cuestión de los vinos, ¿no? El vino es la alegría, las jofainas o las jarras es los judíos, que se les había acabado la alegría, ¿no? Y entonces, ¿quién es el vino? ¿Quién es la sangre? Cristo, que viene a darle alegría, que viene a darle revitalización, y se da en un ambiente festivo, un ambiente de gozo, porque hace referencia a las bodas del Cordero, que después en el Apocalipsis nos hablará el mismo Juan, etcétera, etcétera. Pero ya no me quiero adelantar tanto. Y luego tenemos el libro de la Pasión y de la Pascua. Si se fijan, en los otros evangelios solamente son 2, 3 capítulos. ¿Cuántos son los capítulos que dedica Juan a la Pascua y a la Pasión? Son 7 capítulos. Por eso el Viernes Santo escuchamos toda la lectura de los 7 capítulos. Toda la lectura de los 7 capítulos. Y tiene 2 secciones: los discursos de despedida, la pasión y la gloria. Bueno, no todos los capítulos, escuchamos creo que como 3 o 4, pero le exageré. Pero, o sea, esta serie de cuestiones las escuchamos ya un poquito antes de que termine la Pascua, que es el Evangelio de Juan, y si se dan cuenta, el relato que se hace Domingo de Ramos va cambiando entre Mateo, Lucas y Marcos. Y el que se hace el Viernes Santo en específico es el relato de Juan.
Siempre. Ese sí no cambia para nada, ¿vale? Y por último, el epílogo, es decir, la gran conclusión, que va del capítulo 21, del versículo 1 hasta el 25, y en el que se pone de manifiesto este gran cierre del Evangelio, pero que también se vuelve prólogo de los Hechos de los Apóstoles. O sea, es una como continuación para decirle a la gente, ya viene, o sea, Lucas también lo deja como abierto y Juan también lo deja abierto para darle paso a este momento de la iglesia, de las generaciones futuras. El contenido, bueno, el contenido teológico que tiene es el siguiente. 1. Es el evangelio espiritual del cristiano maduro, porque tiene muchos discursos que son meditativos, tiene unos temas sumamente elaborados como el pan de vida, el agua viva, el espíritu de la vida, la verdad. No son tanto palabras de Jesús, sino más bien son discursos sobre Jesús. Presenta a Jesús como eso, como la palabra, como la luz, como la vida, como el pan de vida, como el camino, como la verdad, etcétera, etcétera. Luego tenemos que es el evangelio de los signos. ¿Cuáles son los signos más importantes de Juan? El agua, que representa el bautismo. Los panes, que representa la Eucaristía. El agua y la sangre del costado, que representan el bautismo y la Eucaristía. La ceguera, que representa el hombre que no se ha encontrado con la luz de Cristo. Y la hostilidad de los enemigos de Jesús, que representa el hombre que no quiere aceptar a Jesús. O sea, siempre que en Juan veamos hostilidad de los enemigos de Jesús, es que representa a aquellos que no quieren aceptar a Jesús. Por otra parte, es el evangelio de la vida y del amor. Es el evangelio de la vida y del amor. Toda la enseñanza de Jesús va a converger ¿en qué parte? En el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Otra cuarta parte es que es el evangelio de la hora de Jesús. No como solamente reduciéndolo a la crucifixión, no, sino siendo el evangelio de la hora triunfal. Eso que nos hablaba el Salmo 150. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y es el evangelio del Padre. Toda la vida de Jesús es presentada como un salir del Padre, permanecer fiel a la misión del Padre y volver al Padre para ser glorificado y sentarse a su diestra. El tema de Jesús, vida, es el centro del Evangelio de Juan. El tema de Jesús, vida, es el centro del Evangelio de Juan. Todos los otros temas están en relación a él, a Jesús vida. Yo soy la luz, yo soy el agua viva, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, etc., etc., etc. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguna flatulencia atorada? Ethel me decía por el chat, se me olvidó hace un ratito mencionarlo. Sí, efectivamente, María Magdalena era discípulo, pero aquí hay que diferenciar en este momento entre el discípulo y el apóstol. Los apóstoles eran los íntimos de Jesús. Los apóstoles eran los amigos de Jesús. Ahora ya en la visión de la iglesia ya no se entiende la palabra discípulo y apóstol separadas, pero en ese momento sí se entendían perfectamente bien separadas una de otra. El apóstol es el que acompañaba más cercanamente a Jesús
Y el discípulo es el que seguía a Jesús, pero no vivía con él, regresaba a su casa. El apóstol no, el apóstol hasta vivía con él. Por eso en algún fragmento del Evangelio le dice, ¿estás dispuesto? Porque el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. El discípulo iba a escuchar la enseñanza, a lo mejor atendía a Jesús, le daba a lo mejor de comer, de cenar, pero regresaba a su realidad. El apóstol no. El apóstol se quedaba con Jesús y estaba con Jesús. Ahora, en la dinámica de la iglesia, no se entiende discípulo sin ser apóstol. Aparecida del Brasil, el documento de Aparecida del Brasil, lo dice, discípulos misioneros. Ahí le cambian un poquito la expresión, pero el cristiano debe de ser discípulo apóstol. Es decir, discípulo el que aprende a conocer a Jesús a través de las enseñanzas, ¿no? Digo, no me quiero ver muy soberbio, pero ustedes son mis discípulos. Y después de terminar el curso el 21 de octubre, ustedes se tienen que volver apóstoles. Y por eso lo decíamos ayer, somos, ¿cuántos somos? Somos 44 hoy. Bueno, de esos 44, quitándome a mí ya, 43 deben de convertirse en apóstoles, en misioneros. Esa es la idea. Y sí, efectivamente, María Magdalena era discípula, pero no por ello quiere decir que fuera apóstol. No, los apóstoles fueron 12 y luego el que se salió fue sustituido por Matías. Y Pablo se le considera, más o menos respondiendo a la cuestión de María, Pablo se considera apóstol porque él mismo se pone el título de apóstol y porque Jesús también cuando se le aparece, él le dice, Jesús, tú eres apóstol, y ya después adopta el mote de apóstol de los gentiles, porque sí tuvo un encuentro cercano con Dios en ese momento que se cayó del caballo, bueno, con Cristo, en el momento de caerse con el caballo y empezar su vida apostólica. No sé si los hice bolas o los enredé más. No, está bien. Muy claro, gracias. Mande, Memo. Mira, terminé de decir la idea de que la familia es la base. Ok, está muy fácil de entender y creer el hecho de que el esposo y la esposa, Cristo y la iglesia, pero no es tan sencillo eso. Es saber quién es el esposo realmente y quién es la esposa realmente y quién es la familia. Porque si en ese matrimonio no hay hijos, ¿de qué serviría ese matrimonio entre Cristo y la iglesia? Claro. Entonces mi idea era enfocada, cuando se interrumpió, que nosotros tenemos que ser esos hijos que ese matrimonio entre la iglesia y entre Cristo están esperando. Esa era nada más la parte que me faltó decir, que era muy, muy fuerte para nosotros ser realmente los hijos de Jesús y los hijos de esa iglesia. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Y que ese periodo de gestación es interpretado a través de toda esta formación sacramental, ¿no? El bautismo es nacer, ¿no? Es un fecundarse a la vida eterna, ¿no? Es como un periodo de gestación y poco a poco vas naciendo en la fe, mientras de que más preparado te vas haciendo en las cuestiones de Dios, ¿no? Sí, al final de cuentas es eso. La relación de Cristo con su iglesia es completamente marital, en donde la iglesia pare, y cuando pare, pues cada vez que un cristiano es agregado a sus filas y que va viendo crecer a ese producto que es el fiel cristiano, ¿no? Y que de la cual se va a sentir orgullosa cuando ese fiel cristiano más se vaya pareciendo a Cristo
y menos se vaya deformando de la figura de Cristo. Bueno, vámonos, porque... Una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿La Virgen María es considerada entonces también apóstol? No, la Virgen María es considerada discípula. Ah, ok. La Madre de Dios. La Madre de Dios. Bueno, es Madre de Dios, ese es su principal mote o su principal título, pero no es apóstol. Apóstol solamente los 12. Ah, ok, gracias. Discípulo frente a los pies del maestro. Otra pregunta. Mande. Ay, ya se me fue. Ay. También yo considero que empiezan con las bodas, porque es la base de la familia y al final de cuentas, la iglesia quiere que las familias estemos unidas, según los evangelios, ¿no? Bueno, no es la iglesia. La iglesia como tal, no. La iglesia no quiere que estemos todos unidos como no. Es Dios el que quiere que las familias permanezcan y perduren en su amor y en sus mandatos. Pero más bien eso ya serían como interpretaciones ya más concretas. O sea, eso es como interpretaciones de provida, como interpretaciones, o sea, el término general desde la interpretación bíblica es esta. O sea, la relación esponsal que existe entre Dios, Jesús y su iglesia, más bien. Ya lo otro ya son interpretaciones de rosarios por la vida y todas esas cosas que no están incorrectas, pero que no es un estudio bíblico como tal serio, ¿me explico? O sea, ya son las distintas interpretaciones que le da la iglesia a los distintos acciones pastorales que están dentro de la iglesia, pero que más bien es eso, la relación esponsal de Dios con su iglesia y de esa relación esponsal, cómo salen los nuevos cristianos para ir y evangelizar a los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, bueno, ya los veo cansados, vámonos. Tienen de aquí hasta las 7 para nuevamente venir. Y si ya tienen su material, lo vamos a utilizar. Si no, para que lo tengan allí ya abierto y ya podamos ir viendo. No lo vamos a ver todo, no se vayan a emocionar que vamos a ver las 73 páginas. Sí vamos a ver algunos de ellos para yo enseñarles cómo vamos a hacer esta interpretación de este texto. Descansen un ratito, váyanse a lavar la cara. Ya sé que es viernes, están cansados, ya vamos a terminar. Ahorita nos vemos.